Quiero empezar con una pregunta sencilla. ¿Cuántas plantas tienes en casa ahora mismo? Piénsalo un momento. Una en la cocina, quizás dos en el salón, alguna en la terraza si tienes suerte con el sol. La mayoría de la gente que me responde a esta pregunta en consulta me dice lo mismo. Las tengo por costumbre, porque quedan bonitas, porque me las regalaron, porque mi madre siempre tuvo plantas en casa. Y cuando les pregunto si saben que algunas de esas plantas están haciendo algo por su organismo cada día sin que ellos lo sepan, me miran como si les hubiera dicho que el gato habla. Hoy quiero contarte algo que llevo años explicando en consulta y que cada vez que lo cuento provoca la misma reacción, una mezcla de sorpresa y de fastidio. Sorpresa porque la información es inesperada, fastidio porque la respuesta habitual es ¿cómo es posible que nadie me lo hubiera dicho antes? Hay 5 plantas que deberían estar en cada hogar español. No porque queden bien en Instagram, no porque sean una moda de bienestar, sino porque trabajan, de verdad, sobre procesos concretos del organismo. La inflamación silenciosa, el sueño, la presión arterial, el sistema inmune, el aire que respiras cada noche mientras duermes. Y lo más sorprendente de todo es que la mayoría de la gente ya las tiene en casa. Las tiene ahí, en el alféizar, en el pasillo, en la cocina, y no sabe absolutamente nada de lo que están haciendo. Eso cambia hoy. Me llamo Carlos Herrera, soy médico de familia, nacido en Jaén, formado en la Universidad de Granada, y llevo más de 30 años trabajando en la sanidad pública española. He pasado años en un pueblo de la Sierra de Segura, donde las mujeres mayores conocían sus plantas mejor que muchos libros de texto, y llevo ya una buena temporada en un centro de salud de Madrid, donde los pacientes llegan con pantallas llenas de información contradictoria y sin saber qué hacer con ella. Mi trabajo, tanto en consulta como aquí, es darte información que puedas usar, no maravillas, no milagros, no modas. Información que tiene detrás investigación real, observación clínica y sentido común. Hoy te presento 5 plantas. Al final, cuando hayamos visto las 5, te voy a contar una idea que cambia la forma de entenderlas todas. La estoy guardando para el final porque tiene mucho más sentido cuando ya conoces el resto. Empecemos. La primera planta está en casi todos los hogares españoles. La reconoces sin que te diga el nombre. Hojas gruesas, carnosas, con los bordes dentados y algo afilados. Verde intenso. Sin flor la mayor parte del año. Un aspecto entre cactus y árbol pequeño. El aloe vera. Y ahora te hago la misma pregunta que les hago a mis pacientes. ¿Cómo lo usas? La respuesta que recibo el 90% de las veces es: cuando me quemo o me araño, arranco un trozo y lo pongo encima. Eso está bien, eso funciona. Pero eso es aproximadamente el 10% de lo que el aloe puede hacer por ti. Déjame explicarte lo que hay dentro de esa hoja. Los científicos han identificado más de 200 sustancias biológicamente activas en el aloe vera. Enzimas digestivas, aminoácidos esenciales, vitaminas de grupo B, vitamina C, zinc, magnesio. Una composición que no tiene ninguna otra planta de interior habitual en España. Pero lo que más me interesa contarte es uno de sus compuestos estrella, el acemanano. Es un polisacárido, una molécula de cadena larga, que tiene un efecto documentado sobre el sistema inmune. En estudios de laboratorio se ha visto que el acemanano estimula la actividad de macrófagos, que son células clave de la primera línea de defensa del organismo. El acemanano no es un estimulante artificial, es más parecido a un recordatorio que le das al sistema inmune para que esté alerta. Y luego está el estómago. En España, los problemas digestivos son uno de los motivos de consulta más frecuentes, especialmente en personas de más de 50 años. Ardor, pesadez después de comer, sensación de digestión lenta, molestias que no tienen una causa orgánica clara, pero que afectan al día a día. El jugo de aloe vera actúa directamente sobre la mucosa gástrica. Tiene un efecto antiinflamatorio sobre el revestimiento del estómago, reduce la irritación, y hay datos de que ayuda a regular la acidez. No es un antiácido de efecto inmediato. Es más parecido a una reparación gradual.
Hay estudios clínicos, publicados en revistas de gastroenterología, que mostraron mejoría significativa en síntomas de reflujo y dispepsia funcional con consumo regular de jugo de aloe. Los resultados no fueron espectaculares, pero sí consistentes y sin los efectos secundarios de algunos medicamentos. Y hay una tercera aplicación que cada vez me parece más relevante, dado el perfil de los pacientes que veo: el azúcar en sangre. Varios estudios han medido el efecto de la aloe vera sobre la glucemia en personas con prediabetes o diabetes tipo 2. Los resultados muestran una reducción modesta pero real de la glucosa en ayunas con el consumo regular. No es insulina, no sustituye el tratamiento, pero como apoyo complementario en personas que ya están trabajando su dieta y su actividad física puede ser una pieza útil. ¿Cómo usarlo de forma práctica? Para el estómago y el azúcar, 2 o 3 cucharadas soperas de gel de aloe vera en ayunas, mezcladas con agua o con un poco de zumo de limón para mejorar el sabor. El gel se obtiene cortando una hoja madura, lavándola bien y extrayendo la parte transparente y gelatinosa del interior con una cuchara. Hay que evitar la parte verde de la piel y el látex amarillento que aparece justo debajo, que tiene un efecto laxante fuerte y puede ser irritante. Para la piel seca, las manos agrietadas en invierno, las irritaciones suaves, el gel directamente sobre la zona limpia, preferiblemente por la noche, para que actúe mientras duermes. Una advertencia importante que nunca me salto: si tomas anticoagulantes o medicación para bajar el azúcar, habla con tu médico antes de empezar a tomar aloe vera de forma regular. El aloe tiene actividad real sobre la coagulación y sobre el metabolismo de la glucosa, y la suma con ciertos fármacos puede producir efectos no deseados. No es motivo para no usarlo, es motivo para hacerlo con información. La segunda planta es mucho menos famosa que el aloe, pero en la medicina popular de España, el norte de África y buena parte del Mediterráneo oriental, lleva siglos siendo considerada un médico de bolsillo: el calanchoe. Si lo tienes en casa, probablemente te lo regalaron en Navidad o en algún cumpleaños. Plantita pequeña, hojas carnosas de color verde oscuro, y esas flores diminutas y vistosas en rojo, naranja o amarillo que duran semanas. Muy decorativo, muy agradecido, muy fácil de cuidar y muy infravalorado. Aquí hay algo que no suele saberse: el calanchoe no es solo una planta de jardín o de regalo. En varios países del este de Europa y en la antigua Unión Soviética, el jugo de calanchoe estuvo durante décadas incluido en la farmacopea oficial, es decir, reconocido como medicamento a nivel de estándares médicos regulatorios. Se vendía en pequeñas ampollas en las farmacias soviéticas para uso tópico en heridas y afecciones de mucosas. ¿Qué tiene dentro? Sus hojas contienen flavonoides, taninos y ácidos orgánicos, especialmente ácido málico y ácido cítrico. Estos compuestos tienen un efecto antiinflamatorio y antibacteriano bien documentado en estudios de laboratorio. Y algo que diferencia al calanchoe de muchas otras plantas: su efecto es relativamente rápido. No es una planta que necesite meses de uso para notarse. El uso más conocido en España, aunque no siempre se sabe qué es calanchoe, la rinitis y el catarro. El jugo fresco de las hojas, 2 o 3 gotas en cada fosa nasal, 3 veces al día, provoca a los pocos minutos un efecto de estornudos. Esto no es un efecto secundario indeseable, es el mecanismo. El organismo expulsa activamente el moco y despeja las vías nasales. El efecto es más suave que el de los descongestionantes nasales de farmacia, no seca la mucosa, y algo muy importante para quien ha usado alguna vez un vasoconstrictor nasal más de una semana: no genera dependencia ni efecto rebote. Para las encías y la boca. Si tienes periodontitis leve o simplemente las encías sangran con frecuencia, empapa un trozo de algodón en jugo fresco de calanchoe y aplícalo sobre las encías durante 10 minutos, una vez al día. En 4 o 5 días, la inflamación baja de forma visible. No es sustituto del dentista si hay un problema grave, pero como mantenimiento y apoyo es muy eficaz. Para la piel de cicatrización lenta, corta una hoja, ábrela por la mitad y aplica el lado interior sobre la zona limpia y seca. Cúbrela con una gasa y cambia cada 24 horas. Este fue uno de los usos quirúrgicos del calanchoe en centros médicos soviéticos: úlceras cutáneas, escaras, heridas que no avanzaban bien. ¿Cómo obtener el jugo correctamente? Coge una hoja madura, lavarla bien,
envuélvela en un trapo limpio y ponla en el frigorífico durante 24 horas. El frío rompe las paredes celulares y hace que el jugo sea más activo. Después, exprime a través de una gasa. Úsalo fresco. En la nevera puede aguantar un día o dos, pero no más. Una advertencia específica. En personas con enfermedades oncológicas, cualquier planta medicinal, incluido el calanchoe, debe consultarse con el oncólogo antes de usarse. Los datos disponibles en ese contexto son ambiguos y la precaución es necesaria. También con precaución en enfermedades hepáticas crónicas. La tercera planta es la que más debate genera en mis pacientes, y me parece bien que lo genere, porque el debate es la única forma de llegar a la verdad, en lugar de quedarse con el mito o con el rechazo automático. La Tradescantia, conocida popularmente en España y en buena parte de Latinoamérica como ombligo de Venus, hierba del judío, o en muchos hogares simplemente como la planta del tío o de la abuela. En algunos contextos se la llama también orejas de ratón, o directamente por su nombre comercial en ciertos mercados. Tiene hojas largas, brillantes, con el embés violáceo. Crece en cascada, cuelga de los bordes de la maceta con elegancia y se adapta a casi cualquier condición de luz interior. Es una de las plantas de interior más resistentes que existen. Y alrededor de ella existe en España una cantidad enorme de afirmaciones exageradas que han acabado generando desconfianza en quienes las escuchan con criterio. Cura la artritis, baja el azúcar, elimina tumores. Nada de eso tiene respaldo clínico. Seré directo. Pero esto tampoco significa que la planta no tenga actividad real. Significa que la verdad está en un punto diferente al que suele describirse. Lo que sí está documentado en estudios es que la Tradescantia contiene flavonoides, entre ellos quercetina, caenferol e isorhamnetina. Estos tres compuestos son de los más estudiados en el campo de la inflamación crónica de bajo grado. Hay miles de artículos científicos sobre quercetina. Es uno de los flavonoides naturales con más evidencia acumulada sobre sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los conceptos más importantes en medicina preventiva de los últimos 20 años. No es la inflamación que ves cuando te golpeas y se hincha. Es un proceso silencioso, de baja intensidad, continuo, que va dañando tejidos de forma gradual. Está implicado en la artritis, en el deterioro vascular, en la diabetes tipo 2, en el envejecimiento acelerado. La Tradescantia, tomada regularmente y de forma razonada, puede contribuir a reducir esa carga inflamatoria. No de golpe, no como un fármaco, lentamente, como apoyo. ¿Por qué la gente dice que ayuda con las articulaciones y con la tensión? Porque el mecanismo es real, pero el efecto tarda meses en acumularse y es una ayuda, no una curación. ¿Cómo usarla? La forma más extendida en la medicina popular es la tintura. 20 o 25 nudos de los tallos laterales, troceados y cubiertos con medio litro de vodka o aguardiente en un tarro de cristal. 2 semanas en lugar oscuro, agitando cada 2 o 3 días. Después colar y guardar en botella oscura. Una cucharadita 3 veces al día antes de comer, con agua. Para quienes no toleran el alcohol, hoja fresca de al menos 20 centímetros, troceada fina y cubierta con un litro de agua muy caliente pero no hirviendo. Tapar bien, envolver en una manta y dejar 8 horas. Colar y tomar un cuarto de vaso 3 veces al día. Externamente, la tintura se usa en fricciones sobre articulaciones o músculos doloridos, envolviendo después con un paño. Es el uso más seguro y probablemente uno de los más efectivos. Que no es verdad. Esta planta no trata el cáncer. Ninguna planta de interior lo hace. Los flavonoides se estudian en laboratorio con resultados interesantes, pero de ahí a la clínica hay un abismo que todavía no se ha cruzado. Afirmar lo contrario es peligroso, porque puede hacer que alguien abandone un tratamiento oncológico real. Precauciones. No en embarazo. No en insuficiencia renal grave. Con uso interno prolongado, respetar los ciclos. 1 mes de uso, 2 semanas de descanso. La cuarta planta es la que más me gusta explicar en consulta. Porque cuando la gente la escucha, siempre reacciona con la misma frase. Pero si la tengo desde hace 20 años y nunca supe esto. El geranio. Está en los balcones de España desde hace siglos, en los pueblos de Andalucía, en las ventanas de los barrios históricos de Madrid, en los patios de Sevilla
y Córdoba. El geranio es casi un símbolo de la forma de vida mediterránea española, más reconocible en una fachada que cualquier cartel de turismo. Y lo que muy poca gente sabe es que ese geranio, mientras está sentado a su lado tomando el café de la mañana, está trabajando activamente sobre tu sistema nervioso. Los geranios liberan al aire una familia de compuestos orgánicos volátiles. Los principales se llaman geraniol y citronelol. Y aquí está la parte que sorprende siempre. Estas moléculas no necesitan que las ingieras ni que las apliques. Entran por la vía olfativa. Llegan al sistema límbico, que es la estructura del cerebro que gestiona las emociones, la memoria y la respuesta al estrés, y producen allí un efecto medible. Hay estudios que han medido los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en personas expuestas al aroma del geranio. Los resultados muestran una reducción, no dramática, pero consistente. Traducido a la vida real, una habitación con geranios tiene una atmósfera que, de forma pasiva y continua, apoya la regulación del sistema nervioso autónomo. El corazón late un poco más tranquilo, el tono muscular baja un poco, la predisposición al sueño mejora. Por eso uno de los consejos que doy con más frecuencia a pacientes con insomnio leve o con tensión arterial alta relacionada con el estrés es: pon un geranio en el dormitorio, no en el alféizar lejano, cerca de la cama, y dale unas semanas. Muchos me vuelven a la consulta diciendo que no saben si es el geranio o qué, pero que duermen mejor. La respuesta es que probablemente es en parte el geranio y en parte el efecto de haber tomado una decisión activa por su salud, que también cuenta. El segundo gran uso del geranio, que casi nadie conoce, es antibacteriano. Los mismos compuestos volátiles que calman el sistema nervioso tienen actividad inhibidora sobre el crecimiento de ciertas bacterias y hongos en el aire de las habitaciones. No es un esterilizador, no reemplaza la ventilación ni la limpieza. Pero en los meses de otoño e invierno, cuando las ventanas están cerradas y el aire interior se estanca, tener plantas que tienen actividad antimicrobiana pasiva es una capa adicional de protección. Los usos activos del geranio que recomiendo a mis pacientes son 3. El primero, dolor de cabeza tensional. Arranca una hoja, rómpela entre los dedos y aspira lentamente durante 1 minuto o 2. El geraniol actúa con relativa rapidez. No es un analgésico, pero en cefaleas leves por tensión o por estrés, muchas personas notan alivio en pocos minutos. El segundo, infusión para la piel. 3 o 4 hojas de geranio en un vaso de agua caliente, tapado, dejando enfriar. Usar como agua de lavado facial o como compresa. La piel queda más suave, se reduce el enrojecimiento superficial. Para personas con cuperosis o con tendencia a los capilares dilatados en la cara, es un uso muy agradable y muy seguro. El tercero, dolor de oído leve. Hoja de geranio ligeramente aplastada, enrollada en cilindro y colocada en la entrada del canal auditivo como un tapón suave. 1 hora de aplicación. Esto funciona como antiinflamatorio local suave en dolores de oído muy leves, sin secreción, sin fiebre. Con cualquier signo añadido, al médico. Aviso importante. El aroma del geranio no gusta a todo el mundo. Hay personas que lo encuentran demasiado intenso o que les provoca jaqueca. Si eres de ese grupo, no te impongas. Las otras 4 plantas de esta lista también son tuyas. La quinta y última planta es la que más sorprende precisamente porque es la más discreta. No huele a nada, no florece, no tiene hojas llamativas. Cuelga de su maceta con esas largas espadañas verdes y blancas, dejando caer pequeñas rosetas en los extremos, como si fueran bebés que esperan tocar el suelo. La clorofito, el popularmente llamado en España lazo de amor o mala madre. Está en cocinas, en cuartos de baño, en pasillos con poca luz. Se regala a los que dicen que matan todas las plantas porque ésta no muere. Se le tira agua 1 vez a la semana y sigue adelante. Y resulta que este plantita discreta, en 1989, fue la protagonista de uno de los experimentos más citados en biología ambiental de los últimos 40 años. La NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, buscaba plantas capaces de purificar el aire en la Estación Espacial Internacional. Las condiciones en el interior de una estación espacial son las más exigentes que existen para este tipo de investigación. Volumen cerrado, sin renovación natural del aire, acumulación constante de compuestos volátiles procedentes de materiales sintéticos, plásticos, adhesivos. El clorofito fue uno de los resultados más destacados de ese estudio.
En una cámara cerrada de 1 metro cúbico, el clorofito absorbió formaldehído de forma activa y medible. Ahora la matización que casi nunca aparece cuando se cuenta esta historia. La cámara medía 1 metro cúbico. Tu salón mide probablemente entre 20 y 40 metros cúbicos. El efecto en condiciones reales es más modesto que en ese experimento controlado. Pero eso no significa que sea nulo. Significa que necesitas más de una planta para que el efecto sea apreciable. ¿Por qué importa el formaldehído? Es un compuesto orgánico volátil que se desprende de la madera aglomerada, de los tableros de DM, del laminado del suelo, de las lacas de los muebles, de algunos adhesivos. Está en el aire de casi todas las viviendas españolas, especialmente en las reformadas recientemente o con muebles nuevos. Se acumula, y su exposición crónica, aunque sea a bajas concentraciones, tiene efectos conocidos sobre las mucosas respiratorias. El clorofito ayuda a reducir esa concentración de fondo, sin que hagas nada, sin que lo notes, simplemente estando ahí. Pero hay dos funciones adicionales del clorofito que me parecen igual de importantes y que casi nunca se mencionan. La primera, absorbe monóxido de carbono. En la cocina, especialmente con cocinas de gas, hay picos de monóxido de carbono durante la cocción. El clorofito en la cocina actúa como un filtro pasivo de esos picos. No sustituye la ventilación, pero es una capa adicional de seguridad que no cuesta nada. La segunda, humidifica el aire. En invierno, con la calefacción encendida, el aire interior de las casas españolas se seca de forma dramática. La humedad relativa puede caer al 20 o 25%, cuando lo saludable está entre el 40 y el 60%. El aire seco irrita las mucosas nasales y de la garganta, las hace más permeables a virus y bacterias, provoca tos seca, agrava la rinitis, reseca la piel. El clorofito transpira activamente a través de sus hojas, devolviendo humedad al ambiente. Varios clorofitos en una habitación pueden elevar la humedad relativa de forma apreciable, sin necesidad de un humidificador eléctrico. Un clorofito grande por cada 10 metros cuadrados es una orientación práctica. Cuanto más grande la maceta y más exuberante la planta, más trabaja. Riego fácil, luz indirecta o incluso poca luz. No necesita abono especial. Es, literalmente, la planta que más trabaja con menos exigencias. Y ahora, como prometí al principio, la idea que lo une todo. Cuando miras estas 5 plantas por separado, puedes pensar que es un catálogo de remedios. Uno para el estómago, otro para la nariz, otro para los nervios, otro para el aire. Pero eso es mirarlas de forma equivocada. Míralas juntas. El clorofito limpia el aire que respiras cada noche mientras duermes. El geranio calma el sistema nervioso sin que hagas nada. El aloe apoya el sistema inmune y el aparato digestivo. El calanchoe protege las mucosas y ayuda a no enfermar. La tradescantia reduce la inflamación silenciosa que se acumula año tras año en los tejidos. Eso no es una colección de plantas, eso es un sistema de soporte. 5 niveles de cuidado trabajando al mismo tiempo, de forma pasiva, silenciosa, mientras tú haces tu vida. Y esto me lleva a algo que aprendí en mis primeros años de médico rural en la Sierra de Jaén, y que nadie me había enseñado en la facultad. Las personas que envejecen bien no suelen tener un secreto grande. Tienen muchos hábitos pequeños que se acumulan durante décadas. Duermen en habitaciones frescas con la ventana entreabierta. Comen lo de siempre pero con calidad. Caminan. Tienen plantas en casa. Toman el sol por las mañanas. No suelen tomar muchos fármacos porque su cuerpo no los necesita con la misma urgencia. Nada de eso parece espectacular, pero el resultado, sumado en 20 o 30 años, es enorme. Las plantas no son magia, tampoco son decoración sin más. Son parte del entorno que construyes, conscientemente o sin saberlo, y ese entorno influye en cómo funciona tu cuerpo cada día. 5 plantas, 5 niveles de apoyo, sin receta, sin efectos secundarios significativos, sin lista de espera. Ya tienes la información, lo que hagas con ella es tuyo. En la descripción de este video encontrarás el enlace a mi canal de Telegram, donde tengo disponible una guía descargable con los usos prácticos de estas 5 plantas, las precauciones según cada condición de salud y una guía de combinación para quienes quieren organizarlo todo de forma clara y ordenada, sin compras, sin programas, solo información bien estructurada para que puedas usarla. Una pregunta para ti antes de irte.
¿Cuál de estas 5 plantas te ha sorprendido más? Escríbelo en los comentarios. Me interesa de verdad saber qué parte de esta conversación fue nueva para ti. Cuídate bien. Hasta la próxima.